Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Sintonía de fondo, nos adentramos en el programa que cada viernes le llevamos a todos ustedes, dedicado a la difusión del patrimonio de la isla de Fuerteventura, Guanil, un programa que se hace conjuntamente desde Radio Sintonía y la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy nos acompaña en los estudios Rosario Cerdeña Ruiz, que es responsable del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo. Muy buenos días, Sayo Cerdeña. Bien, decía que saludábamos a Sayo Cerdeña. Muy buenos días, Sayo. Hola, buenos días. Bien, el programa de hoy se va a dedicar a la ermita de Nuestra Señora de la Peña, que está situada en el pueblo de Vega de Río Palma, perteneciente al municipio de Betancuria. Rosario Cerdeña conoce muy bien todo este tema porque ella también es historiadora, es escritora y demás, y aparte es jefa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, responsable de publicaciones y demás. Tiene un amplio currículum en su haber. ¿Nos podrías decir, Sayo, en qué fecha se construyó esta ermita? Pues la actual ermita de la Peña se construyó a comienzos del siglo XVIII. Las obras comenzaron en el año 1705 y fueron financiadas por los vecinos de la isla. Ya en el año 1716 se habían terminado y la iglesia se inauguró y se bendijo un 26 de agosto de 1716. Pues una vez que nos has dicho ya la fecha en que fue construida la ermita, ¿podrías hacernos una descripción de la misma? Sí, es una ermita de nave única con techumbre a 4 aguas. Tiene una sacristía que está adosada al lado del Evangelio, que tiene 2 puertas, una que da a la calle y otra hacia el interior del templo, que está enmarcada en cantería de color claro, justo en el espacio que corresponde a la capilla mayor de la ermita. La iglesia tiene 2 puertas de acceso, la principal está situada a los pies y luego tiene una lateral hacia el norte. Tanto a un lado como a otro del templo podemos ver ventanas enmarcadas en cantería de color claro y también en el lado sur vemos algo curioso, y es que es un pequeño balcón que comunica el coro con el campanario por el exterior del edificio, porque podemos apreciar ese balcón en el lado derecho de la iglesia. Decíamos que tiene 2 puertas de acceso y también destaca en ella la fachada, que está realizada con cantería de color claro. Esta fachada es de estilo clasicista y en ella podemos destacar un arco de medio punto que está en la portada, que tiene a cada lado unos plintos en la parte baja, decorados con casetones. Sobre estos plintos observamos que hay unas columnas, 2 pares de columnas a cada lado, que tiene la mitad inferior del fuste ligeramente bulbosa, como en forma de bulbo, ¿no? Estas columnas tienen a su vez en la parte alta unos capiteles compuestos y sobre ellas descansa un frontón, que es una estructura de forma circular, que tiene en la parte alta el tímpano roto y vacío, y está ocupado por un óculo que da luz al templo. La fachada está rematada por 2 pináculos y un campanario. El campanario tiene 2 cuerpos, en el inferior están los vanos con las campanas y el superior termina en una cruz y en unas volutas que tiene a cada lado.
Ya pasando al interior de la ermita, podríamos destacar el coro, que es de madera y está situado sobre la puerta principal, y luego también el arco toral que separa la capilla mayor del resto de la nave. Este arco también se apoya en unas columnas que tienen la parte inferior del fuste bulbosa, como las de la fachada, y la parte superior es salomónica. Esto quiere decir que es formando una espiral. Y luego tiene unos capiteles compuestos sobre los que ya descansa el arco que sostiene esta parte del templo, ¿no? También dentro del interior del templo podríamos destacar el púlpito, que es de madera policromada, y la pila de agua bendita, que es de cantería. Y por último, ya la cubierta es una nave en forma de artesa con tirantes decorados con lacería. Y luego en el presbiterio tiene una hermosa armadura chavada en la que se combina la decoración mudéjar con la barroca. Ensayo, disculpa, tengo una duda. Yo te he preguntado por la descripción de la ermita y yo no sé si ermita es iglesia, fue ermita, se convirtió en iglesia. Es una ermita. Lo que pasa es que al ser la ermita de la patrona muchas veces decimos iglesia, sí. Pero es una ermita. Sí. Es una ermita, pero sí. ¿Se puede decir iglesia también? Sí, sí. No es que no sabía la diferencia que podía existir ahí entre iglesia, ermita e iglesia, ¿no? Como muchas veces es verdad lo que tú dices, que muchas veces decimos ermita, otras veces decimos iglesia y estamos ahí en la duda de lo que pudiera ser. Por otra parte, una vez comentadas ya las principales características del edificio, ¿podrías pasar a aclararnos, hablarnos de los bienes muebles? ¿Qué bienes muebles posee esta ermita o esta iglesia? Pues en esta ermita tenemos como bienes muebles, hay 3 retablos. El retablo mayor, que está dedicado a la patrona de la isla, la Virgen de la Peña, y luego tenemos dos laterales, el de Santa Lucía, que está situado en el lado derecho, y el de San Lorenzo, que está situado en el lado izquierdo. Además de los retablos, la ermita cuenta con las imágenes de la Peña, de Santa Lucía, de San Lorenzo, de San Sebastián, y un cuadro en el que se representa la aparición de la Virgen de la Peña. Habrá numerosos retablos y sería conveniente conocer las principales características de los mismos también. Sí, pues vamos, si quieres, a describir un poquito las características de estos 3 retablos, ¿no? El retablo mayor es de estilo rococó chinesco, de forma apaisada, y tiene 2 cuerpos que están a su vez divididos en 3 calles, y cada calle se separa por columnas de estípites. En la parte superior está el ático, en cuya parte central vemos una representación del Espíritu Santo en forma de paloma, y en la parte inferior es lo que se llama el banco del retablo, ¿no? En la calle central vemos que está la hornacina, donde está la imagen de la Virgen de la Peña, que es la titular del templo y de este retablo, y el resto de las calles están decorados con pinturas sobre lienzos, en las que se representan a la Inmaculada, el sueño de San José, el bautismo de Cristo, San Pedro y San Pablo. Este retablo es del siglo XVIII y fue elaborado por un retablista palmero llamado José Jiménez, y luego se doró posteriormente en 1769 por Bartolomé Antonio Montañés. Fue el encargado de dorarlo, es decir, de darle el color dorado que tiene ese retablo, ¿no? Es de madera, está policromado con muchos colores y en su conjunto pues es bastante hermoso. Además es un retablo que se restauró no hace mucho tiempo. Además de este, como decíamos anteriormente, hay 2 más, que son más sencillos. Está el de Santa Lucía, situado en el lado derecho. Es un retablo hornacina, eso quiere decir que es pequeñito y tiene en el centro una hornacina donde está la imagen de Santa Lucía. Es también de madera policromado, con bastante colorido y decorado con motivos vegetales. Y luego el de San Lorenzo, que está situado en el lado izquierdo, también es de madera policromada, con un vivo colorido. Este también tiene un solo cuerpo y una sola calle, y con un nicho central donde está la imagen de San Lorenzo. A los lados de la imagen encontramos columnas pareadas, decoradas con motivos vegetales que sirven de soporte a la parte superior del retablo, ¿no? Y en la parte alta de la hornacina encontramos un ángel alado. Y también en la parte inferior del retablo, es decir, en el banco, podemos observar una guirnalda con frutos y la cara de otro ángel, y junto a él la fecha 1666, que suponemos que es la fecha en que se construyó este retablo, ¿no? Y a ambos lados de esta guirnalda de frutos están los escudos de los señores de la isla, que suponemos que fueron los que lo donaron. Pues bien, estas son las principales características de los retablos mencionados por Rosario Cerdeña. Y las imágenes que se conservan en la iglesia, ¿qué características tienen las imágenes que se conservan en la ermita de la Virgen de la Peña? Podríamos empezar por la imagen principal, la de la patrona de la isla, que es una talla pequeñita que todos conocemos. Está hecha de alabastro y la ejecución presenta una belleza extraordinaria. La Virgen aparece en posición sedente, con el niño situado sobre las rodillas, y corresponde al estilo gótico del siglo XV.
Esta imagen está situada sobre un pedestal dorado y a su vez está enmarcada por un sol de plata y una media luna dorada. Preside, como decíamos, el retablo mayor y está justo en la calle central, en la hornacina central, ¿no? Luego en los retablos laterales tenemos también imágenes. Está la de San Lorenzo, que es una talla de bulto redondo, de madera, policromada, y en sus manos observamos que tiene una palma y una parrilla, que son atributos alusivos al martirio que sufrió este santo, y está vestido con una dalmática púrpura, que es una especie de casaca que lleva muchas imágenes sagradas. También está en esta iglesia pues la imagen de Santa Lucía, que esta es de vestir o de candelero, es decir, que no está tallada totalmente como la de San Lorenzo, sino que tiene tallados las manos y la cabeza y el rostro, ¿no? El resto es una estructura que se viste, por eso se llama así, de vestir o de candelero. En esta lleva en su mano la palma, símbolo del martirio, y en la otra lleva un platillo con los ojos, porque sabemos que es una devoción en la que acude la gente cuando tiene algún problema en la vista. Sí. Y además de estas imágenes que están situadas en cada una en su retablo, la ermita cuenta con una talla de de San Sebastián. Esta imagen procede de una ermita que existió en Vega de Río Palmas, en la parte baja del pueblo, dedicada a San Sebastián. Esta ermita desapareció aproximadamente fue hacia 1950, cuando se derrulló, y la imagen pasó a la ermita de la Peña. Es una talla de bulto redondo en la que se representa al santo atado al tronco de un árbol y con el cuerpo atravesado por flechas. El cuadro de la Virgen de la Peña, el cuadro sobre la aparición de la Virgen de la Peña en concreto, es el más importante que se encuentra en esta ermita. ¿Nos puedes hablar de este cuadro sobre la aparición de la Virgen de la Peña que se conserva actualmente? Sí, se conserva este cuadro, que es de un formato bastante grande. Esta ermita, además de este cuadro, conserva las pinturas del retablo, pero no tiene más cuadros ahora mismo dentro, ¿no? Es una obra de factura popular, bastante ingenua y con gran emotividad religiosa. En ella en realidad prima más la intencionalidad narrativa del autor del cuadro que la calidad artística, ¿no? De todas formas es curioso porque representa la aparición de la Virgen, y si lo observamos vemos que en la parte central del cuadro aparece una especie de pequeña cueva con la Virgen dentro, y a sus lados está San Diego y Fray Juan de Santorcaz, personajes implicados en la leyenda sobre la aparición de la Virgen. Además aparecen varios personajes que son campesinos, que según la leyenda son los que ayudaron a extraer la imagen de la roca en la que había aparecido, y está rodeado de un paisaje de montañas. En la parte inferior también tiene una charca, en clara alusión a la poza en la que, según la leyenda, había caído Fray Juan de Santorcaz, ¿no? Y es curioso porque Fray Juan de Santorcaz aparece en la imagen al lado de la Virgen, mirando hacia el espectador y señalando a la Virgen, como si quisiera decirle a la persona que está mirando al cuadro: mire usted el milagro que ha ocurrido, ¿no? Sobre este cuadro también quería comentar que hay dos cuadros en realidad, este que se conserva allí en la ermita y otro que está idéntico, que está en el Museo de Arte Sacro, y no hace muchos años se hizo una réplica, una copia de él, que se puso en la ermita de la Peña, que está en Malpaso, en la pequeñita. Pues ya que nos has hablado de este cuadro sobre la aparición de la Virgen de la Peña, si te parece, con tu permiso, voy a dar lectura a la leyenda que narra esta aparición en la que has hecho mención, Sayo. De acuerdo. La leyenda sobre la aparición de la Virgen de la Peña en Fuerteventura está relacionada con otras leyendas similares que se difundieron en la península desde el siglo XV. La de Fuerteventura aparece recogida en la Historia General de las Islas Canarias de Viera y Clavijo y dice así: una noche de primavera, dichos los maitines, echó de menos San Diego al padre Santorcaz, y como entendiese que la tarde antecedente había salido del convento en busca de algunas hierbas medicinales, se enderezó, no sin bastante sobresalto y casi con toda la comunidad, a los campos circunvencinos, donde los pastores le dijeron que a la verdad ellos no habían visto al venerable padre, pero que toda aquella noche
la habían pasado sobrecogidos de la mayor admiración por haber observado gran multitud de luces y entre ellas como un astro refulgente que corría hacia Malpaso o Río de las Palmas. Bastó esto para que todos juntos se encaminasen a este sitio, donde al pie de una peña muy escarpada, dentro de una poza de más de 20 palmos de agua, divisaron fluctuante el sombrero de religioso a quien buscaban tan solícito. Este hallazgo, que no pudo dejar de penetrarlos de temor, pasó a asombro luego que descubrieron en el fondo de la poza al venerable padre hincado de rodillas con su rosario al cuello, el breviario abierto entre las manos y su espíritu absorto en las delicias de la más tranquila oración. Arrojóse inmediatamente uno de los pastores y sacó entre sus brazos al feliz sumergido tan ileso que ni la ropa ni el breviario mostraban la más breve humedad. En vista de un acontecimiento tan fuera del orden regular, creyó el santo guardián debía usar su autoridad sobre un súbdito a quien la naturaleza obedecía, mandándole declararse en público las circunstancias de aquel milagro. Respondió Fray Juan de Santorcaz, lleno de confusión, que la verdadera causa de tanta maravilla estaba sin duda encerrada en el seno de la peña inmediata, pues así lo daban a entender las músicas celestiales que había oído y los rayos de pura luz que arrojaba de sí, cambiando las sombras de la noche en día alegre. No pasó mucho tiempo sin que hiciesen venir algunos instrumentos a propósito para romper el disco, pero el cielo, que aunque quería se manifestase entonces aquel tesoro oculto, tenía por conveniente se mortificase algún tanto la santa curiosidad, permitió que, abollándose los picos y barras de hierro, se cansasen los trabajadores sin fruto, hasta que San Diego, con ademanes de hombre inspirado, volvió a señalar la parte por donde había de romper la rebelde roca. Este golpe fue decisivo. Todos los circunstantes vieron una pequeña imagen de piedra blanca que representaba a la Madre de Dios con su divino Hijo en los brazos, y habiéndola sacado de su hueco, la colocaron después en la cueva de tránsito más fácil, donde permaneció casi un siglo hasta que sus devotos fabricaron la capilla en que es venerada. Sayo, la difusión de esta leyenda me imagino que incentivó la devoción a esta imagen de la Virgen de la Peña. Sí, efectivamente, esta leyenda que como ya decías tú al principio, se difundió por la península ibérica desde el siglo XV. Debemos de recordar que en la península hay varias iglesias y ermitas donde se venera a la Virgen de la Peña, algunas de ellas en Andalucía, y probablemente la leyenda pasó de Andalucía a Fuerteventura a través de los franciscanos que llegaron al convento de Betancuria y que procedían en su mayor parte de esa zona de la península, ¿no? de la Andalucía. Probablemente ellos trajeron consigo esta leyenda y luego se adaptó a las circunstancias de Fuerteventura. Vemos que los personajes y el paisaje es el de nuestra isla, ¿no? Es la misma leyenda que se difundió allí, traspasada a Fuerteventura y adaptada a la realidad de la isla. Desde luego que la difusión de esta leyenda pues influyó en impulsar la devoción a la Virgen, ¿no? Y también junto a ella intervino contribuyó a esa difusión una obra que se tituló Diálogo histórico, en que se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la Santísima Imagen de Nuestra Señora de la Peña, que apareció en el siglo XVII y que se atribuye al personero general de Fuerteventura, a don Pedro Cabrera Dumpierre, que era el personero. Decíamos hace unos días en otro programa, sí, que el personero era el representante del pueblo en el cabildo. Pues esta obra, que está escrita en verso, se le atribuye a él y se piensa que se compuso por mandato del señor de la isla de ese momento, que era don Fernando Matías Arias y Saavedra, con la intención de representar la obra, porque es un teatro, representar la obra en Betancuria durante una novena que se hizo a la Virgen de la Peña en 1675, y que el Señor tenía la intención de que en ese momento el pueblo de Fuerteventura la jurara como patrona, porque Fuerteventura no tenía entonces una devoción única superior. Había muchas devociones, pero no había una patrona clara insular o un patrón claro insular. Que representara a toda la población. Que representara, sí, que fuera como, sí, el Señor tenía interés en que hubiera una vocación unitaria que uniera a todas las personas espiritualmente, ¿no? Y quería también, claro, vincularla al señorío. Y entonces promovió esta novena y se representó allí
la obra, ¿no? Con asistencia de muchísimo público. Él quería que el pueblo la jurara en cabildo abierto, convocado al efecto como patrona de la isla. Y cuentan algunos textos que así se hizo, aunque no se conserva hoy el acuerdo cabildicio en el que se hizo ese acto, ¿no? Pero debió hacerse porque, o por lo menos representarse la obra, porque a partir de entonces en todos los textos aparece la Virgen de la Peña ya como patrona de Fuerteventura y como devoción insular. Bien, por otra parte existe una romería importante, que es la romería de la Virgen de la Peña. Si te parece, vamos a centrarnos en la romería anual en su honor, que es la fiesta principal de Fuerteventura. ¿Podrías hablarnos del origen de la romería a la Peña? Sí, también quería apuntar antes de pasar a la romería que otro hecho que contribuyó a extender la difusión de la Peña, además de las dos cosas que ya hemos señalado, que es la leyenda de la aparición y la obra esta en verso que se representó en Betancuria, es la difusión de las coplas. También en el siglo XVIII se difundieron unas coplas que se cantaban, coplas populares en honor de la Peña, y también eso, al ser unas coplas muy populares que la gente aprendía de memoria y recitaba, pues también contribuyó muchísimo por un lado, a difundir la leyenda, porque las coplas recogen la leyenda, ¿no? Y también a incrementar la devoción a la Peña. Y también, ya pasando a la romería, como decías, es la fiesta insular, la fiesta principal de Fuerteventura. No se sabe exactamente en qué año se empezó a hacer. Nosotros hemos visto en un manuscrito del siglo XIX en que se habla de que en el año 1881 se hizo una romería a Vega de Río Palma. Podría ser este el año en que se hizo por primera vez la romería. De todos modos, sí sabemos que influyó en la consolidación de esta costumbre, pues el hecho de que a finales del siglo XIX, en la década de los 80, visitó la isla el obispo José Pozuelo y Herrero. Concretamente llegaba a Fuerteventura en 1886. Y en este momento el obispo, en su visita pastoral a la isla, comprobó que la devoción a San Diego, que había sido una devoción muy antigua en Fuerteventura, había decaído mucho, y que la ermita de San Diego estaba todo bastante abandonado, estaba deteriorada, y el prelado pues manifestó su preocupación por esta situación. La situación no era extraña porque tenemos que tener en cuenta que en la década de los años 70 del siglo XIX y comienzo de los 80, Fuerteventura sufría una gran crisis económica, la más grave de la historia contemporánea. Había muchos problemas económicos, había sequía y la población había emigrado en buena parte, y claro, una población que apenas tenía recursos para sostenerse, pues mal podía dedicarse a reparar los templos. De todos modos, el obispo, preocupado por esta situación, encargó al párroco de Betancuria que estudiara la forma de incentivar de nuevo esa devoción. Ante este mandato del obispo, los curas de Fuerteventura se reunieron y acordaron hacer una peregrinación de todas las parroquias de la isla a la ermita de San Diego, y pensaron hacerla en el mes de noviembre del año 1887. Querían también hacer una función y recoger limosnas para reparar el santuario. Esta propuesta fue expuesta al obispo, quien la aceptó, y también le pareció bien que la peregrinación debía ser permanente, o sea, no solamente hacerla un año, sino que tendría que ser permanente y preparada y anunciada con antelación para que fueran muchos fieles y se fuera creando una costumbre. Y entonces, pues, el obispo en realidad modificó la propuesta de los curas, que era hacer una romería al año. Y les dijo que bien, pero que procuraran que fuera perpetua y que se consolidara como costumbre general. Este nuevo carácter que dio el obispo a la peregrinación motivó que los párrocos una vez más se reunieran, en este caso en Antigua, y pensaran cómo iban a hacer esta ceremonia, ¿no? Entonces elaboraron un programa amplio tendentes a fomentar la devoción a San Diego y a la Peña. Consideraron que el mejor mes para hacer la romería sería el mes de septiembre, porque era un mes en que estaban acabadas las cosechas, y además se celebraba la fiesta de la Peña en septiembre, el tercer sábado. Entonces ellos dijeron que pensaron que lo mejor era vincularla a esta fiesta, y la programaron del siguiente modo. Decían que los vecinos del norte de la isla llevarían en procesión a San Diego hasta la iglesia de Betancuria, y los vecinos del sur llevarían en procesión a la Virgen de la Peña también hasta la iglesia de Betancuria. Allí se celebraría la función, los actos religiosos, la comunión general, y después eso lo harían el jueves antes de la fiesta de la Peña, que era el sábado. Y una vez concluidas todas las ceremonias,
cada grupo de vecinos se encargaba de volver cada imagen a su santuario de origen, ¿no? Además de estos actos de tipo religioso, los párrocos pensaron que era hacer algo más amplio, quisieron hacer algo más amplio, y entonces dijeron que se iban a hacer exámenes a los niños de la isla y pedían al obispo que el más destacado fuera admitido en el seminario conciliar. Querían hacer también celebraciones literarias, hacer un bazar en donde todas las personas aportaran obsequios artesanales para venderlos y recaudar fondos para arreglar los templos que estaban deteriorados. Perdón, Sayo, ¿estás hablando Sí. del año 1880 y 1870? Esto se ocurría en 1887. 87. 1887. Todo este programa de actos que se hacía por parte de los párrocos con el consentimiento del obispo ocurría en 1887. El obispo, al ver todo el programa tan amplio que tenían preparado, se mostró conforme, pero le dijo que consideró que era demasiado detallado y que en el primer año, que era un año de prueba, de ensayo, él aconsejaba que se debían de hacer cosas, de promover, de ayudar, de fomentar, pero no de establecer algo muy rígido, porque eso era más difícil mantenerlo como costumbre. Pues el paso del tiempo dio la razón al obispo, ¿no? Y aquella romería con las dos imágenes, cada una desde su santuario hasta la iglesia principal de Betancuria, pues no se mantuvo como costumbre, pero sin embargo sí permaneció la costumbre de peregrinar a la Virgen de la Peña, ¿no? Entonces yo creo que todas estas actividades influyeron en que se consolidara esta romería anual. Bien, ha sido interesante oírte contar el origen de la romería de la Virgen de la Peña, con todos estos datos que nos ha aportado, ¿no? Yo me imagino que en aquellas épocas también se celebraban concursos de malagueñas, competiciones de pelota, mano, carreras de burros y cantares de aires de Lima. Sí. También era... Sí, todos estos juegos populares, tradicionales, sí, se programaban en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, como decía, la romería se consolidó, pero ya de otra forma, asistiendo todos los romeros a la ermita de la Peña. Esta romería pues ha continuado a lo largo del tiempo. Sabemos que la costumbre tradicional, hoy la gente ya va en coche el mismo día de la fiesta o el día antes, pero la tradición era que las personas partieran cada uno desde su casa, desde su lugar de residencia, desde su pueblo, ¿no? Partían en grupos caminando el viernes para llegar a la ermita pues por la noche, y ya permanecer allí hasta el día siguiente participando en los actos religiosos como las misas de los peregrinos o los actos ya más de tipo festivo, de tipo lúdico, ¿no? Que también se organizaban como toda fiesta popular. También era costumbre, esas costumbres ya se han perdido un poco, ¿no? Que muchas personas que iban a la peña a pagar promesas, pues desde el momento en que llegaban a las montañas que rodean al santuario, pues empezaran a hacer penitencias como caminar descalzos o ir sin camisa, o bien cuando llegaban ya cerca del santuario iban de rodillas hasta donde estaba la imagen o daban vueltas alrededor de la iglesia de rodillas. Estas costumbres, hasta que nosotros éramos pequeñas, se practicaban, ¿no? Ya hoy se han perdido más y hay otro sentido de la forma de pagar las promesas y de hacer las penitencias, ¿no? De todos modos, la fiesta de la Peña pues sigue siendo, como todos sabemos, la fiesta principal de la isla. Acuden vecinos de todos los lugares, se va caminando. También sabemos que hace unos años el colectivo Mafasca, porque había decaído un poco esa costumbre, pues programó una concentración en el pueblo de Antigua para fomentar de nuevo la peregrinación. Esta concentración es nueva, se hizo en esos años y todavía se sigue haciendo, aunque también ya en los últimos años observamos como muchas personas ya prefieren salir cada uno desde su pueblo en grupos y llegar a la peña pues hacia la medianoche para participar en la fiesta y en los actos religiosos. No se ha perdido entonces la costumbre de ir de participar en esta romería todos los habitantes de la isla de Fuerteventura. No, todo lo contrario, incluso los que hemos ido en los últimos años sabemos que va muchísima gente, ¿no? Bien, ya dos últimas cuestiones para terminar, Sayo Cerdeña. Además de estas fiestas se celebran otras en honor de la Peña y por último sabemos que con anterioridad a la actual ermita de la Peña existieron otros templos dedicados a esta imagen. Podrías hablarnos de ellos, pero en principio sí me gustaría que nos hablaras de si se celebran otras fiestas en honor a la Virgen de la Peña. Sí, en honor de la Virgen de la Peña se celebran 3 fiestas en realidad, ¿no? La más antigua de ellas es la del 18 de diciembre, que ya se hacía en 1599. Desde esta fecha hay datos sobre esta fiesta. Era una fiesta que costeaba el mayordomo de la ermita y consistía fundamentalmente en actos religiosos, en función, en cantos de vísperas, en sermón, en procesión.
A esta fiesta también acudían personas de toda la isla, pero al estar programada en el mes de diciembre, donde podía llover, pues a veces la concurrencia era poca porque corrían los barrancos o había lluvias o la gente estaba con las faenas del campo y eso dificultaba en algunos años la asistencia. Estas razones impulsaron a los beneficiados de la isla a pedir al obispo que la trasladara para el 5 de agosto. Y coincidiendo con la fiesta del Día de las Nieves, ¿no? El obispo accedió a que esto se hiciera. En este caso fue don Lucas Conejero Molina, el que estaba en este momento en el obispado, y en el año 1716 accedió a hacer el cambio. Y desde entonces se celebra una fiesta en honor de la Peña el 5 de agosto, pero tampoco desapareció la del 18 de diciembre. Continuaron las dos hasta hoy. Hoy incluso se celebran todavía la del 18 de diciembre y la de agosto. Son fiestas que tienen un carácter más local, más del municipio de Betancuria, no son insulares como la romería, pero se siguen manteniendo. Y la del 5 de agosto pues se les denomina la Peña Chica. Aparte de esta, pues está la que comentábamos ya, la de septiembre, que es la más importante y en la que participa toda la isla. Pues bien, ya por último terminamos con el programa en el día de hoy, pero queríamos saber si con anterioridad a la actual ermita de la Peña existieron otros templos dedicados a esta imagen. Sí, también además de la Peña tiene 3 fiestas y ha tenido 3 ermitas también. La primera de ellas se erigió justo en la zona de Malpaso, donde según la tradición apareció la Virgen. Era un pequeño santuario que estaba allí desde el siglo XV, muy chiquitito, ¿no? Es un lugar de muy difícil acceso, lo que impedía que los fieles pudieran asistir, y entonces ya en el siglo XVI, para facilitar el acceso, se construyó otra ermita en Vega de Río Palmas, en las inmediaciones de la actual. Esta ermita también era muy modesta, de fábrica muy sencilla, y se deterioró muchas veces, se reparó, se reconstruyó, y perduró hasta el siglo XVIII, hasta principios del siglo XVIII, en que ya se derrumbó, ¿no? Casi coincidiendo con la fábrica de la actual ermita que conocemos, la que tenemos hoy, y que, como señalábamos, se construyó a principios del siglo XVIII. Pues muy bien, ha sido muy interesante tu presencia hoy aquí en este programa en Guanil, Sayo, con todos estos datos que nos ha aportado sobre la ermita de Nuestra Señora de la Peña, situada en el pueblo de Vega de Río Palmas y que pertenece al municipio de Betancuria, con estos datos que nos ha aportado. Muchísimas gracias. Decirles a los oyentes que la próxima semana, el viernes, pues es Semana Santa, pero después de Semana Santa estará nuevamente aquí Rosario Cerdeña y ella nos va a hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Regla en Pájara y de la ermita de San Antonio de Padua de Toto. Sí, así es. Así es, pues entonces será que pases una feliz Semana Santa. Igualmente. Sayo, y a todos los oyentes también. Y será hasta el viernes siguiente de Semana Santa. Pues muy bien, hasta entonces. Hasta entonces, gracias a ti.